Gracias, Susana. Así es, nos encontramos en la sala 1 del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, donde se ha dado inicio a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la legisladora Mercedes Cabanillas Bustamante. En estos momentos están en la estación de informes. Escuchemos. En la última o penúltima sesión, yo solicité que se oficiase a la Cancillería para ver cuál era la situación de determinados asilados. ¿Ya? ¿Está escuchando? Ya. Pero como el asunto, el periódico Perú 21 me preguntó cómo está resuelto eso. Y yo dije, bueno, las cancillerías siempre son timoratas por razones de Estado. Ahí desgraciadamente hubo un pequeño impasse con una persona a la cual aprecio muchísimo, al canciller José García Villanueva. He conocido a su padre, que ha sido mi gran maestro, de los pocos que me han dejado algo en la cabeza, Tao Domingo García Arra. He conocido a su abuela, como le he contado a él, y a sus tíos carnales, así que tengo a Gastón, a todos, de niño, a Antonieta. Así que tengo una vinculación antiquísima. Por lo tanto, yo no he tenido en ningún momento interés en hacerle una mala réplica. Lo que pasa es que él dijo, cuando le preguntaron esto, lo que pasa es que sobre Bayarriestra se imponen sus intereses de abogado a sus deberes de legislador. Entonces yo quiero dejar constancia aquí que a los individuos por los cuales me interesé no los conozco de nada, o no los conocía en lo más mínimo, directa ni indirectamente al momento que los solicité. Eran casos importantes. Nixon Moreno, por ejemplo, se refugió en la Nunciatura Apostólica de Caracas y estuvo allí 2 años, pese a que el Vaticano no está vinculado al asilo. Hidalgo Bolívar fuera gobernador del estado de Aragua, Venezuela, está defendido por el decano del Colegio de Abogados de Lima. Luis Alberto Valle Uriña, exalcalde y el gobernador de La Paz, está defendido por un doctor Chipoco. Y William Prado, Freddy Granger, Rafael Cacuazola y Oscar Pérez son personas que están siendo evaluadas, de tal manera que actué principistamente. Y el incidente con José García Belaúnde ha quedado totalmente superado, pero yo quería precisar ante ustedes, no decir, vino este señor que tiene intereses secretos en abogacía a hacer que nosotros oficiáramos para proteger a sus patrocinados. Eso no ha sido así. Mi única pasión vieja es el asilo. Muchos conceptos sobre asilo y extradición están contenidos en la Constitución del 79 por iniciativa mía. Así que eso es uno que quería dejar constancia, reiterando mi simpatía por José y su hermano. Gracias, congresista. Y queda claro la preocupación absolutamente institucional, democrática, vinculada a derechos humanos que el congresista Javier Bayarriestra ha profesado a lo largo de su carrera política y profesional. Y yo me permito decir que tiene usted a la mano, señor congresista, la respuesta oficial que está remitiendo el canciller de la República, el doctor José Antonio García Belaúnde. El congresista que está presente en los subrayos de constancia, Mauricio Mulder, tiene la palabra. Presidenta, sobre el punto planteado por el congresista Bayarriestra, suscribirlo plenamente a nombre institucional de la célula parlamentaria PRISTA, y también sumarnos a el pedido que se hace al Poder Ejecutivo para que, observando la tradición jurídica democrática de quienes en el Perú hemos profesado siempre las corrientes democráticas y de cambio, seamos consecuentes con que el asilo político es una institución que debe ser preservada en América Latina sin ningún tipo de remilgo motivado por cuestiones de Estado o por intereses coyunturales. Y en ese sentido nos consta además que la actuación de Javier Bayarriestra ha sido completamente democrática, incluso a solicitud del partido. Él se ha involucrado también en esto, en uno u otro caso, y lo ha hecho en forma entusiasta y a sabiendas de que es un tema estrictamente político y no es un tema de carácter profesional. De manera que aprovecho esta ocasión solamente para extender nuestra solidaridad con las frases que hubieron. Esperemos que el supuesto incidente esté superado, esté dada vuelta a la hoja, pero esperemos también que la Cancillería responda como debe ser en un gobierno democrático, otorgando los asilos que corresponden cuando así se amerite. Gracias, presidente.
Sí, con todo gusto, congresista Bayoriester. No es por ser versallesco, pero agradezco mucho las palabras del compañero secretario general, y recuerdo que ahora no he intervenido, pero que hace 25 años, en los días de Fernando Belaúnde, un comunista chileno, Liberona Clerk, fue expulsado por el ministro Rincón. Entonces yo planteé un habeas corpus siendo diputado y lo hice regresar al Perú. A nadie le llamó la atención, incluso el canciller Schwab me mandó me llamó por teléfono y me dijo: te felicito, usos de la guerra son vencer y ser vencido. Así que eso es una línea constante, un leitmotiv de las pocas cosas buenas que he hecho políticamente, está haber protegido el asilo. Así que le reitero mis gracias al compañero secretario general del partido. Congresista Aldo Estrada. Solamente para saludar la actitud de Javier Bayerriestra, que la conocemos ampliamente, es un hombre luchador y experto sobre todo y fundamentalmente en estos temas que son enteramente humanitarios, ¿no? Formas a través de las cuales nuestro país también corresponde situaciones y hechos que se han producido en favor de líderes nuestros por otros países. Por lo demás, señora Presidenta, yo solamente quería informar algo importante que hemos aprobado en esta comisión y que se ha convertido en ley, ¿no? La situación en virtud de la cual los congresistas debemos constituirnos por 5 días en nuestros lugares de origen para atender los pedidos y demás situaciones de los electores, de las personas que están en estas jurisdicciones. Nosotros hemos cumplido a plenitud, me refiero al Grupo Parlamentario 1. Sin embargo, señora Presidenta, y en su momento, seguramente vamos a tener que plantear algunas modificaciones a todo ello. Hay casos en donde uno tiene que constituirse a distancias de 180 kilómetros, 200 kilómetros, ¿no? A contratar camioneta, gastos de gasolina. Y esto no lo digo en el afán que ya puede de repente la prensa considerar de pretender conseguir recursos del señor presidente del Congreso. No, señora Presidenta, solamente creo que tiene que regularse en el sentido de que se consideren también los días sábados y domingos. ¿Por qué razón? Sobre todo los campesinos en la Sierra del Perú se reúnen los sábados y los domingos en los llamados catos. Allí es posible conversar con ellos y que funcione, señora Presidenta, lo que también se había aprobado en su oportunidad, la presencia de un delegado en la capital de departamento de los congresistas. Pues ¿para qué? Para que allí se presenten solicitudes, pedidos anticipados, ¿no?, de los electores, qué sé yo, y tener ya una base, ¿no?, debidamente constituida para poder atender cuánto pedido, cuánta solicitud pueda darse. Esto simplemente enviar informe, señora Presidenta, y lo hago en esta comisión porque es aquí donde se aprobó el proyecto. Muchísimas gracias. Bien, congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Señora Presidenta, respecto al tema que tocó Bayerriestra, efectivamente todo lo que él dice es estrictamente cierto y hay una simpatía familiar que guardamos hacia Bayerriestra desde siempre. Efectivamente, el caso Liberona, él intervino, y debido al caso Liberona, que fue más que una política del gobierno, un error policial de aquella época, el ministro de Interior de aquella época, Rincón, duró 55 días, no llegó a los 2 meses, así es que cayó por el caso Liberona, cayó por la torpeza en el tema de Liberona, y la defensa de Bayerriestra fue acertada, muy acertada en su momento. Así que, en fin, fue un error que pagó con creces el gobierno y que pagó con creces el ministro del sector, a pesar de que había sido una torpeza de la PIP de aquella época, de la Policía de Investigación de aquella época. En cuanto a lo de Mulder, me alegro que esté de vuelta otra vez al Perú. Bienvenido al señor Mulder, que ha hecho un viaje larguísimo por todas las Europas. Y en fin, sabíamos que estaba fuera, porque como no intervenía, sabíamos que estaba fuera. Es muy evidente su ausencia y ahora es muy evidente su retorno. Pero en cuanto a la carta que acá tenemos a la mano, que usted nos ha repartido de la Cancillería, se dice lo siguiente, señora Presidenta: existe un procedimiento establecido por la Ley del Refugio y su reglamento, que respetan las disposiciones de la Convención de 1951 sobre los Estatutos de Refugiados,
así como las principales prácticas recomendadas que respetan las disposiciones de la Convención de 1951 sobre los Estatutos de Refugiados, así como las principales prácticas recomendadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, etc., y que la Cancillería procederá de acuerdo a las normas internacionales y a sus propias obligaciones en materia de asilo y de refugio. De tal manera que, a buen entendedor, pocas palabras, señora Presidenta, este asilo lo más probable es que se conceda, no lo dice así, pero en todo caso, de la lectura de la misma carta, entendemos que el gobierno va a actuar de esa manera. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces, no obstante que quiero subrayar que hay un pedido que ha hecho el congresista Aldo Estrada para que en algún momento debatamos una posibilidad de hacer modificaciones, entiendo, a la norma que está vigente respecto a los 5 días hábiles para trasladarse al interior de la República, señora función Presidenta, representativa. en cuanto se refiere a que se consideren los sábados y domingos. Por ejemplo, en la sierra, ¿qué ocurre? Cuando uno puede verse con los campesinos, oiga usted, miles de campesinos se juntan los sábados, los domingos en los hatos, ¿no? Allí, oiga usted, se puede conversar, se puede recibir planteamientos y no haciendo viajes de 200, 250 kilómetros de ida, 200 kilómetros de regreso. ¿Para qué? Para encontrarse con 10 o 15 personas. Esto, al menos para la sierra, señora Presidenta. Y aclaro que no pretendemos pedirle fondos, recursos, como muchas veces la prensa, considera. No, señora Presidenta. En la forma como se está llevando a cabo, está bien. Por lo demás, oiga usted, nos sacrificaremos, haremos todo lo posible porque este trabajo y esta labor dé los resultados para los que justamente se ha institucionalizado. Gracias. Bien, llevaremos, creo, para no iniciar un debate en este tema. Yo no voy a sí, solo para dejar constancia de mi posición. Adelante. Cuando se debatió esto, yo seguí la línea del partido, que era aprobar a favor. Pero como no estamos votando en este instante, simplemente hago una reflexión. No existe mandato imperativo en la Constitución, y aquí se ha creado una norma que obliga a viajar a provincias a los congresistas. Y eso de por sí está en entredicho con la naturaleza de nuestra misión. Nosotros no somos una democracia de ágora, somos una democracia representativa. Cuando la democracia era de ágora en Atenas, lógicamente no había representantes, el pueblo resolvía ahí. Si el pueblo tiene interés en que parlamentar una gestión, existen memoriales, oficios, comisiones, visitas. Por otro lado, el aspecto del que tenía esto de visitar obras públicas, como lo he dicho yo, ¿qué cosa voy a hacer yo con un dique, con una hidráulica, con un puente? No tengo la menor opinión. Eso tiene que quedar a cargo de si hay interés en saber cómo van las obras, si tenemos nosotros que inspeccionar lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, que una comisión de arquitectos, de matemáticos y de ingenieros nos asesore y nos dé sus opiniones. Pero por entre tanto, estas visitas tienen un carácter así, que no es pedagógico, sino demagógico, y que se va a prestar en un momento de crisis de las instituciones del Perú a azonadas o problemas que ya ha habido algunos. Personalmente yo no me siento afectado por esa medida, porque yo no soy de provincias. Yo entiendo que tienen que ir los de Tumbes, los de Madre de Dios, los de Cajatambo, los de Cajamarca, los de Loreto a visitar. Yo nací en Lima, vivo en Lima, despacho en Lima y fui elegido por Lima, de tal manera que estoy en el lugar por el cual fui electo conforme dice el artículo reglamentario. Finalmente, yo fui elegido con un estatuto determinado. No me lo pueden variar en el curso del camino y decir que ahora en adelante, a los 80 años, debo ir a hacer viajes de Boy Scout a provincias. Bien, aclaro por cuestión de orden que no estamos debatiendo formalmente ese punto, simplemente son reflexiones que los congresistas tienen derecho a poder sustentarlas en esta comisión y que son productos, en todo caso, de una primera experiencia, añadiendo algo que creo que es fundamental. Nadie, creo yo, está objetando una de las funciones esenciales que corresponde a la gestión parlamentaria, que es la función de representación, tan importante como la función de fiscalización o la función legislativa. Ahora, que el procedimiento, el cómo, la forma se lleva a cabo, creo que ese es el tema en el cual seguramente van a haber miradas muy peculiares y en lugar, en una primera etapa, en todo caso, para evaluar, conversar, discutir esto, sería la Junta de Portavoces, y no el Consejo Directivo en su momento. Si de ahí surgiese la iniciativa, la posibilidad de hacer algún tipo de iniciativa legislativa, bueno, vendrá para acá seguramente, pero no hay eso.
y de repente creo que no va a haber necesidad, todo es cuestión de ajustar los procedimientos, más no el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Perdóname, Víctor Andrés, subrayo la asistencia del congresista Jorge del Castillo y del congresista Víctor Mayorga, que ya ingresaron hace algún momento. Y José Vargas también, aunque no se le ve, señora presidenta. No, él estuvo, él nos dio quórum justamente. Bueno, respecto, señora presidenta, al comentario de don Javier Badiguerestra, yo estoy de acuerdo con él que nadie puede obligarlo a los 80 años, como él ha dicho, aunque es menos en realidad, a obligarlo a salir a planchar pistas ni veredas, inspeccionar obras, a ver si se han hecho correctamente, si la mezcla de cemento con arena ha sido la adecuada. Él no es experto en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo al principio, señora presidenta, consideraba que era una exageración la modificación. En realidad, los que son de provincia o somos de provincia necesitamos constantemente ir a nuestra provincia sábado y domingo, y en todo caso nos pueden excusar de faltar a una comisión o dos comisiones o inclusive al pleno si es que hay necesidad de estar más tiempo del adecuado. Hoy día en un mundo moderno no es como en el siglo XIX, donde había el famoso leguaje, que uno cobraba viáticos por leguas recorridas y que viajar de Puno a Lima o de la selva a Lima era sumamente dificultoso. Hoy día las comunicaciones hacen que uno pueda ir y venir inclusive a veces en el mismo día. Todo eso ha ido cambiando. Pero la idea me parecía un poco exagerada, sobre todo si es obligatoria. Pero la verdad que en estos días que hemos podido visitar algunas instituciones, nos hemos encontrado con algunas sorpresas agradables y otras desagradables. Por ejemplo, en el Marido Auxiliadora que visitamos, señora presidenta, hemos encontrado que el gobierno aprista ha quitado la placa de inauguración de esa obra del presidente Belaúnde, que fue inaugurada el año 83. Es una pena pues que y han puesto una placa de García que no sé con qué texto, porque fue un hospital hecho por el presidente Belaúnde. Entonces uno comprueba esas cosas, pero en todo caso, señora presidenta, creo que la idea no es mala, pero hay que perfeccionarla y evitar lógicamente los comentarios sobre los gastos o excesivos que puedan haber o los dineros que emplea el Estado. Yo he viajado, presidenta, y con mis propios recursos, y dejo constancia de eso porque se ha dicho que el gobierno o no sé quién o el Congreso estarían pagando esto. Así que yo dejo constancia que en mi caso hemos viajado a Cañete con nuestros propios recursos y hemos sido felicitados y condecorados inclusive por el pueblo y por sus autoridades. No es lo mismo que pasó en Callao, donde hubo una gran protesta y griterío contra parlamentarios que parecería que no representan los intereses del Callao, que van solamente para ceremonias oficiales. Pero creo que, señor presidente, la experiencia es nueva, hay que aprovecharla y en todo caso mejorarla. Eso es todo, señor presidente. Bien, gracias, señor congresista. Cualquiera lo va a acusar de que está haciéndose propaganda, pero yo sé que no. Bien, y usted ha dicho muy bien, hay que perfeccionar la experiencia y se recoge de lo que se está ya aplicando y desarrollando en su primera versión la semana que ha concluido, pero tendremos el ambiente adecuado, creo que preliminar en Consejo Directivo en Junta de Portavoces. Pasamos entonces, si no hay ningún otro pedido de palabra, estamos en la sección pedidos. Vamos al orden del día. Orden del día. Con todo gusto, congresista Mayorga. Presidenta, es importante un poco sintonizar con lo que es el pueblo. Hay un conjunto de decretos legislativos que han sido presentados por el grupo de trabajo que presidía Daniela Bogatás, referente a muchos decretos legislativos que necesitan ser debatidos aquí en la comisión para que puedan ser elevados al pleno del Congreso. Y asimismo hay otro paquete también de decretos legislativos de anteriores presidencias que están pendientes de debate en el pleno, lo cual sería importante que el informe de Secretaría de la Comisión se tenga que exigir a la Presidencia del Congreso para que sean debatidos en el pleno del Congreso. Mientras tanto, si no va a hacer eso, no estamos dando un mensaje adecuado a la población. Es un pedido concreto que hago. Bien, con todo gusto, señor congresista, informo que la comisión revisora está ya constituida. La conforman los congresistas Aldo Estrada, José Vargas y Alda Lazo. Entiendo que quien se va a hacer cargo de la presidencia es el congresista José Vargas. Entonces vamos inmediatamente a canalizar su preocupación, como ya le hemos informado además, y decirles que el apoyo técnico que se pueda requerir
estamos en la obligación también de procesarlo y canalizarlo a los niveles correspondientes. Para que esta comisión pueda iniciar un trabajo, estamos en la obligación también de procesarlo y canalizarlo a los niveles correspondientes. Para que esta comisión pueda iniciar un trabajo puntual y poner al día lo que esté acumulado. Yo le agradezco su preocupación y, como le digo, se va a procesar adecuadamente. Congresista Vallerriestra. 30 segundos cronométricos. Hemos tenido en sesiones pasadas, como conversábamos en privado al comenzar la sesión, el debate sobre la despenalización de los delitos contra el honor. Han venido figuras preeminentes, Jorge Silva Santisteban, ha venido el decano, y no se ha sometido al voto. De tal manera que hay que definir la situación. Si creemos que hay que despenalizar, se vota. Si no creemos, se archiva. Pero no puede quedar un asunto tan importante en el aire. La señora presidenta y compañera ilustre me ha prometido que en la próxima sesión así será, simplemente para votar. Así es, señor congresista, y creo que también podríamos someter al voto el otro dictamen que está en orden del día, sobre el cual se ha debatido ya, que es el que corresponde a renovación parcial del Congreso de la República o de la representación parlamentaria a mitad del periodo congresal. Ambos temas vamos a definirlos en votación la próxima sesión. No lo hago ahora, creo que estarán de acuerdo ustedes, porque hay muchos congresistas que tienen interés en el tema y han pedido licencia. Bien, como primer punto tenemos, señores congresistas, la opinión que ha redactado la asesoría de la comisión en relación a una consulta sobre el plazo de trabajo que corresponde a la Comisión Especial Revisora de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, establecida mediante Ley 29340. Esta es una solicitud suscrita por la congresista Olga Cribilleros Chijijara, presidenta de la comisión especial que he mencionado. Y entre los aspectos a considerar son los siguientes. El artículo 2 de la Ley 29340 estableció que el plazo de la comisión especial que he mencionado para cumplir la labor encargada sería de 180 días. Sin embargo, no indicó si se trataba de días hábiles o naturales. Y por consiguiente, existe una duda respecto a la fecha en que la comisión debe culminar su labor. Hay aspectos que ha considerado el informe y se sostiene que son 180 días naturales o calendarios. El plazo de trabajo de la comisión se habría cumplido el 30 de septiembre, siempre y cuando como premisa sea esta la consideración, el 30 de septiembre del presente año. Es decir, el grupo de trabajo que se nombró muchos meses después de haberse aprobado la norma se aprueba, entiendo, a principios de año, se aprueba en marzo, el 30 de marzo, 31 de marzo, y se conforman con sus integrantes recién en septiembre, quedándole 20 días para hacer trabajo efectivo. Por otro lado, el informe considera que existen antecedentes sobre comisiones especiales creadas mediante ley, en los que se observa que los plazos que se otorgan son generalmente de días calendarios naturales. En el texto de la opinión consultiva se detalla estos antecedentes y se opta por considerar que el plazo otorgado a la comisión especial deben ser computados como días calendarios, y que en este término y en esta dirección cabría presentar al Pleno una iniciativa legislativa que haga la precisión proponiendo un nuevo plazo para que esta comisión pueda cumplir con los objetivos para los cuales han sido elegidos sus miembros. Y entre los antecedentes, el informe recoge la Ley 27980 de mayo del 2003, por medio de la cual se creó la Comisión Revisora del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. A esta comisión se le otorgó de forma expresa un plazo de trabajo de 180 días naturales. La Ley 28150, publicada el 6 de enero del 2004, por medio de la cual se creó la Comisión Revisora de la Legislación sobre Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas. A esta comisión se le otorgó de forma expresa un plazo de 180 días naturales. Yo creo que este tema lo podemos debatir, señores congresistas. Pido que el asesor dé lectura al informe que se ha preparado al respecto. Proyecto de opinión consultiva 3-2009-2010, Comisión de Constitución y Reglamento, Congreso de la República,
referido al plazo de trabajo de la Comisión Especial Revisora de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar establecida mediante la Ley 29.340. Solicita a la Comisión de Constitución y Reglamento una consulta sobre el plazo de trabajo de la Comisión Especial previsto en el artículo 2 de la Ley 29.340. Antecedentes. Mediante la citada norma, publicada el 31 de marzo de 2009, fue creada la Comisión Especial encargada de la revisión del texto único ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, con la finalidad de elaborar el anteproyecto de la nueva ley sobre la materia. La comisión está compuesta por 3 congresistas de la República, 2 representantes del Poder Ejecutivo, un representante del Poder Judicial, un representante del Ministerio Público y uno de la Defensoría del Pueblo. Cada miembro tiene uno alterno o accesitario. Asimismo, y este es el punto de partida del objeto de la consulta, la ley en referencia establece en su artículo 2 que el plazo para culminar la labor encomendada a la Comisión Especial es de 180 días, sin indicar si se trata de días naturales o hábiles. Al respecto, cabe decir que si bien la Ley 29.340 fue publicada el 31 de marzo del 2009, recién el 10 de septiembre de 2009, el Pleno del Congreso designó a los conformantes de la comisión en cuestión, en razón de la propuesta presentada, con fecha 9 de septiembre del mismo año, por la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso. Asimismo, es solo el 14 de septiembre del 2009 que la congresista Olga Cribilleros fue designada presidenta de la Comisión Especial, instalándose finalmente el 28 de septiembre. Problema. El artículo 2 de la mencionada Ley 29.340 establece que el plazo de la Comisión Especial para cumplir la labor encargada es de 180 días. Sin embargo, no indica si se trata de días hábiles o naturales. Por ello, existe duda respecto a la fecha en que la Comisión debe culminar su labor. Si se considera que son 180 días naturales o calendario, el plazo de trabajo de la Comisión se habría cumplido el 30 de septiembre del 2009, es decir, solo 20 días después de que el Congreso designó a los congresistas que formarían parte de ella y 2 días después de la instalación de la Comisión. Para dar respuesta a la consulta, la Comisión ha revisado leyes similares relacionadas con la conformación de comisiones especiales y la determinación del plazo que les fuera otorgado para llevar a cabo su labor. Entre los antecedentes legislativos identificados se encuentran las ya citadas Ley 27.980, publicada el 29 de mayo del 2003, por medio de la cual se creó la Comisión Revisora del Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, comisión a la cual se le otorgó de forma expresa un plazo de trabajo de 180 días naturales, la Ley 28.150, publicada el 6 de enero del 2004, por medio de la cual se creó la Comisión Revisora de la Legislación sobre Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, a la cual se le otorgó de forma expresa un plazo de trabajo de 180 días naturales, la Ley 28.171, publicada el 17 de febrero del 2004, por medio de la cual se creó la Comisión Especial encargada de revisar y ordenar la normativa vigente en materia previsional, a la cual se le otorgó de forma expresa un plazo de trabajo de 180 días calendario. Posteriormente, la Ley 28.536, publicada el 3 de junio de 2005, estableció nuevos plazos para el trabajo de esta comisión, otorgándosele otros 180 días, en este caso ya hábiles. De los antecedentes mencionados respecto a comisiones especiales creadas mediante ley, podemos observar que los plazos que se otorgan son generalmente en días calendario o naturales. Así, ante el vacío de la Ley 29.340, que crea la Comisión Especial encargada de la revisión del texto único ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, la Comisión de Constitución y Reglamento considera que el plazo de 180 días otorgado a la misma debe ser entendido como días naturales, lo cual implica dictar una nueva ley que prorrogue el plazo de trabajo de la Comisión Especial, tal como ha ocurrido con casos similares. La nota a pie de página 1 es importante y por eso se va a hacer referencia a la misma. En el caso de la Comisión Especial encargada de revisar y ordenar la normatividad legal y vigente en materia previsional, formada por la Ley 28.171, se le otorgó 30 días para su instalación y 180 días calendario para concluir su misión, pero al vencimiento del plazo la comisión no se había instalado, por lo que mediante la Ley 28.536 se estableció un nuevo plazo para su instalación y el cumplimiento de su labor. De otro lado, la comisión considera importante señalar que para el análisis de este problema en particular no corresponde aplicar de forma supletoria las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley
número 27444, en tanto se trata de un cuerpo normativo que regula la función administrativa del Estado por la presidenta de la Comisión Especial Revisora de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso ha llegado a las siguientes conclusiones en el siguiente proyecto de opinión consultiva. 1. El plazo al que se refiere el artículo 2 de la Ley número 29340 debe considerarse como días naturales o calendario. En consecuencia, ha vencido el plazo para que la Comisión Especial Revisora de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar realice su trabajo. 2. Debe presentarse al Pleno del Congreso una iniciativa que proponga un nuevo plazo para la instalación y el cumplimiento de las labores de la Comisión Especial. Bien, ese es el tema. Y para abreviarlo, si los días se computan como días naturales, el tiempo o el plazo habría vencido el 30 de septiembre, ¿correcto? Con lo cual habrían tenido 20 días hábiles para poder trabajar, me refiero, ¿no? O útiles. Y si se computa como días hábiles, el tiempo sería cumplido el 23 de diciembre, o sea, también dentro de muy poco. Entonces realmente yo no creo que el 23 de diciembre, ya estamos muy cerca, tenemos todo noviembre, parte de octubre, y el 23 de diciembre, que cerca Navidad y las preocupaciones familiares correspondientes, tendrían muy poco tiempo realmente para un tema tan importante. Yo lo pongo como una preocupación, porque bien podríamos hasta preparar nosotros un proyecto multipartidario y asignarle realmente el tiempo que corresponde para un trabajo de una comisión tan importante, que no solamente la integran miembros del Congreso, también la integran representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Mujer, de la Fiscalía de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y del Poder Judicial. Bien, dicho esto, ofrezco la palabra al congresista Alda Lazo. Muchas gracias, señora presidenta. Y esta comisión, recién el 10 de septiembre el Pleno designó a las integrantes de la comisión. Estoy ahí como vicepresidenta. El 28 de septiembre la comisión se instaló y comenzó a trabajar. El 30 de septiembre habría vencido el plazo de la comisión. La semana del 12 al 17 de octubre del año en curso, las actividades de las comisiones fueron suspendidas, pero el día de ayer, lunes 19, ya aprobamos el cronograma de exposición de las entidades públicas y todos los invitados que brindarán su aporte. Terminamos en la primera semana de diciembre con este cronograma donde se van a presentar, ¿no? Entonces yo creo que si se trabaja con los días hábiles, podríamos convalidar lo que se está haciendo. Entonces, y al margen de que podemos pedir un plazo adicional, pero creo que los días hábiles sería muy importante, señora presidenta, para esta comisión. Hay una propuesta muy práctica y podría ser viable en lo inmediato, de que la interpretación vaya por reconocer el plazo como los 180 días hábiles. Naturalmente ya después se podrá ampliar. No sé si los señores congresistas coincidirán con lo que propone la vicepresidenta de la comisión. Tiene la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Señora presidenta, bueno, es una pena, por ser benignos, que este tipo de plazos no se puedan cumplir de esa manera, ¿no? Porque finalmente cuando se habla de días son naturales. Eso de días hábiles hay que expresarlo de esa manera. Los días naturales, los días calendarios son los días que siempre se computan cuando no hay una expresión en contrario. De tal manera que aquí el tema ya venció y no podemos hacer una interpretación antojadiza para beneficiar los horrores de nosotros mismos. Han habido 6 meses y no se ha hecho nada en 6 meses, esa es la verdad. Y es una pena que el Congreso actúe de esa manera. Como también el Ejecutivo muchas veces cuando no reglamenta leyes dadas por el Congreso. Habría que hacer un inventario de qué leyes dadas por el Congreso no han sido reglamentadas aún por el Ejecutivo. Y si llegamos a terminar ese inventario, vamos a verificar que hay muchísimas y además inclusive algunas muy antiguas. Entonces yo creo, señora presidenta, que no tenemos que estar haciendo interpretaciones antojadizas para corregir un entuerto que es culpa nuestra, es una negligencia nuestra y que por lo tanto, en fin, buscaremos todo tipo de soluciones, pero me parece, señora presidenta, que no podemos estar actuando para cubrir apariencias ni para corregir errores y negligencias que son totalmente nuestras.
Pero el error, hay que subrayarlo, concuerdo con usted, está en que la norma legal no precisó como debió ser. Si hubiera precisado días hábiles no pasaba nada, pues no precisó, dijo días simplemente, no dijo ni naturales, y cuando pero el error, hay que subrayarlo, concuerdo con usted, está en que la norma legal no precisó como debió ser. Si hubiera precisado días hábiles no pasaba nada, pues no precisó, dijo días simplemente, no dijo ni naturales, y cuando no dice nada se entiende que son naturales. Sí, en eso estamos de acuerdo. O sea, el informe que viene de la comisión está correcto, técnicamente correcto. Lo que estamos buscando es una solución. Si hubiera voluntad política de hacerlo, lo hacemos. Si no, vamos a una modificación, a una nueva legislación, perdón, al respecto, una nueva iniciativa. Sí, congresista. Señora Presidenta, permítame proponer que se amplíe ese plazo. Puede ser por 90 días o por 120 días. Tenemos, oiga usted, un caso que inclusive viene llamando ya la atención, el caso de la comisión encargada de hacer las investigaciones de los petroaudios, por ejemplo. Creo que ya está en 2 años eso. Se ha ampliado por 6 meses, se ha ampliado por 3 meses, ahora no sé hasta cuándo se ampliará. Yo creo que con una ampliación de 90 días calendarios es bastante y suficiente para que la comisión cumpla con su labor, ¿no? Necesitan seguramente ponerse a trabajar, un buen asesor, e inclusive hasta en 60 días pueden dar por terminado. Yo pido, señora Presidenta, que se amplíe por 90 días y con esto creo que habremos hecho un favor y sobre todo una situación se habrá creado que les va a permitir mejorar grandemente la legislación esta. Gracias, señor Presidente. ¿Una interrupción? Vitocho, hay interrupción, porque pidió la palabra Javier Valle Riestra. En todo caso, es interrupción lo que va a usar. Señor Presidente, es diferente ampliar el plazo de una investigación de una ley que se ha vencido y que no se ha cumplido por negligencia nuestra. Son dos cosas muy diferentes y no hay que confundirlas, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuidado que estamos actuando de la misma manera con el tema del nombramiento de los reemplazantes, de los 2 reemplazantes del Tribunal Constitucional que vence en diciembre. Entonces, cuidado que ahí también estamos atrasados y ni siquiera tenemos una evaluación de candidatos, ni hemos elegido a los miembros que van a calificarlos, etcétera. Y ahí también estamos atrasados, señora Presidenta. Para decirle, congresista, que el tema lo llevó la presidencia de la Comisión de Constitución, tanto al Consejo Directivo cuanto a Junta de Portavoces. Y fue a instancias de la Comisión de Constitución que se invocó a los señores voceros de los partidos políticos, de las bancadas, para que acrediten a sus delegados. A la fecha creo que solamente 2 o 3 bancadas han acreditado, de modo que ahí el error reposa en las propias bancadas que no cumplen con acreditar a sus representantes, porque ya se fijó el número de miembros de esa comisión, que es en 9. En una junta de portavoces se fijó la cantidad de 9 miembros de esta comisión. Bien, congresista Valle Riestra. Yo creo, señora Presidenta, que hay que desburocratizar la vida parlamentaria. Es evidente que esta comisión está abocada a esa revisión y que la manera de interpretar una ley respecto a actividades del Estado debe ser simplemente la de cuando funcionan las oficinas estatales, parlamentarias y judiciales, que son los días hábiles. Los sábados y domingos no existen en esta temática. Puede ser que esto sea un poco heterodoxo, pero tenemos como comisión vanguardista que renovar estos criterios y sostener que el plazo no ha vencido y en su oportunidad debatir una ley si es que fuera necesario. ¿Qué sucede si se discute si el plazo se venció o no? ¿Es nulo lo que han hecho los de la comisión? ¿Deja de valer? Simplemente es una comisión opinante. De tal manera que yo creo que aquí deberíamos evacuar un dictamen, una opinión, una resolución, según la cual se señale que el plazo no ha vencido, porque deben interpretarse en estos casos que los plazos a los que se refiere no son los naturales, no son los festivos, sino que son los días hábiles. Con eso, entonces, la comisión puede seguir trabajando y no la vamos a tener paralizada esperando que llegue esto al Parlamento para que se debata en una comisión y el asunto pase al sueño de los justos. Hay que, señores, para que el Parlamento no quede desmenuzado, hay que modernizarse, y yo, que soy el más antiguo, le pido modernización. Solo un comentario en este caso, que no es una comisión investigadora especial que la creó el Congreso sin ley, esta se crea por ley. Entiendo que ahí fue la observación de Víctor Andrés García Belaúnde. Por ley les fijan el plazo, y al no fijarlo como días naturales o calendarios o días hábiles, la práctica
entiende que cuando no lo señala así son días naturales, pero fue determinado por ley, no por la voluntad del Pleno, como pueden hacer otras comisiones, y vamos al Pleno y ampliamos nomás. Simplemente eso. Yo ahí no sé si habría un impasse ya, una iniciativa legislativa, como yo dije. Sí, hay varios pedidos de palabra, vamos a anotarlos adecuadamente. Un minuto nomás, el congresista Aldo Estrada, un momentito, Estrada, Vargas y Mayorga, ¿correcto? Y Mayorga, ya. En ese orden. Sí. De establecer, señora presidenta, que los días sean hábiles, les habríamos hecho un favor minúsculo, porque entonces se entenderían 15 o 20 días únicamente. En 15 o 20 días no van a hacer aquello que debían hacerlo en 6 meses. Yo creo, señora presidenta, obremos por aquello que es mucho más efectivo y en donde puedan realmente trabajar 90 días, calendarios o hábiles, pero en esos 90 días que cumplan con presentar el trabajo que se les ha encomendado. Gracias, señora presidenta. Y por lo demás, no hay ningún inconveniente que pueda trabar una decisión como esa. ¿Por qué? Porque la dicta el Congreso, no lo vamos a dictar nosotros. La propuesta es nuestra, pero el Congreso es el que va a definir. Gracias, señor. Nuevo plazo es el que se señala, nuevo plazo. Correcto. Congresista Vargas. Sí, señora presidenta, sin incluir la propuesta que plantea el congresista Estrada, yo creo que es perfectamente posible interpretar en el sentido de que se trata de días hábiles y no de días calendarios. En realidad aquí la observación que se hace para que no sea considerado días hábiles se basa fundamentalmente en 3 aspectos. Sí, se dice que si no existe un plazo específico en la norma, debe entenderse que es natural. Primer argumento. El segundo argumento es el que sostiene que la práctica parlamentaria demuestra que cuando se han formado estas comisiones siempre han sido días naturales y no días hábiles. Y en tercer lugar, que no es aplicable la ley de procedimientos administrativos porque se trataría de una función parlamentaria y no administrativa. En el último punto, empezando por lo final, ya el congresista Vallarriestra claramente ha demostrado que aquí se trata de una función administrativa. Pero no solamente eso, señora presidenta, esto es una comisión que no solamente le integran parlamentarios, sino funcionarios de otros sectores del Estado. Consecuentemente, de ese punto de vista es perfectamente aplicable supletoriamente la norma de procedimientos administrativos. Además, señora presidenta, en los otros, cuando se dice, y hay precedentes parlamentarios y se dice que estos precedentes han señalado días naturales, efectivamente señalaban días naturales. De lo que se trata esta norma es que no señala nada. Y como no señala nada, y como es un tema administrativo, y como no solamente incluye a los parlamentarios, sino otros sectores de la administración del Estado, es perfectamente posible entender que se trata de días hábiles, señora presidenta. En ese sentido, yo propongo que se entienda como días hábiles para que el plazo de la comisión vaya hasta diciembre, y además hay que trabajar un proyecto de ley multipartidario para ampliar el plazo si fuera necesario. Señora presidenta. ¿Es otra? ¿Sí? Yo creo que no habría, perdón, congresista Mayorga, no hay que saltar a conclusiones. Sí, presidenta. Efectivamente, la conformación de esta comisión es mediante la ley 29.340 que aparece en el dictamen. Y hay representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, de la Fiscalía de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y del Poder Judicial, que es la única entidad que no habría designado a su representante. Por los términos del dictamen que se ha presentado, pareciera que por la demora del Congreso de la República en designar a sus representantes, no ha funcionado esta comisión, lo cual sería muy delicado y comprometedor para todos nosotros, porque en ese caso las otras dependencias demostrarían una mayor responsabilidad que nosotros al haber designado sus representantes. Y ellos evidentemente estaban en mayoría y la comisión debió haber entrado en funcionamiento. Bueno, yo creo que siendo así, presidenta, y tratándose de una ley que crea esta comisión y no pone trabas, porque evidentemente el tema de la violencia familiar cada vez se va agravando. Cada día las denuncias son mucho más constantes, mucho más frecuentes y las agresiones son más increíbles. Entonces yo creo que de lo que se trata es de hacer una propuesta legislativa efectivamente para que se pueda ampliar el plazo y que se pueda definir en el Pleno del Congreso.
Correcto, creo que estamos llegando al consenso. La interpretación va por el lado de entender que son días hábiles para que tengan un plazo adicional hasta diciembre, 23 de diciembre. Pero inmediatamente hay que preparar ya la iniciativa legislativa para la ampliación correspondiente. Los señores congresistas que estén de acuerdo, si van a expresarlo. Estamos en votación, señores congresistas. Sí, vamos. Si quiere usted que repita nuevamente. Ya, señores congresistas, la tendencia que parece que tiene un consenso es que la interpretación vaya por el lado de considerar este plazo como días hábiles. Y aún así, como eso terminaría en diciembre, muy cercano, se prepara una iniciativa legislativa para conceder la ampliación del plazo. Los señores congresistas que estén de acuerdo, si no se expresan. Fíjese, sean hábiles o sean calendarios, los plazos estarían. Lo que pasa es que un ratico, solamente quiero decir lo siguiente: tenía razón acá el congresista Estrada. Porque si nosotros solamente computamos, no desde el 6 de octubre, perdón, esta es la ley. Claro. Se eligieron el 31 de marzo. Pero se eligen en marzo, diciembre. Claro, entonces, fíjese, sí que se computa días calendario, marzo, bueno, de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y estamos en octubre, los 180 días han sobrado con exceso. Y también inclusive si fuesen hábiles, también ya está solamente faltan pocos días. Claro, así es. Sí, entonces, congresista, eso es lo que hemos dicho, por eso estamos en la misma tesis. Los señores congresistas que estén de acuerdo con la propuesta que he dado cuenta hace un momento, si van a expresarlo. Votamos, al voto. Congresista Estrada, congresista Mayorga, congresista del Castillo, congresista Mulder, congresista Aldalazo, congresista Vargas y congresista Vallerrieste y Cabanillas. Los que se abstengan, los que estén en contra, perdón. A favor la congresista Marisol Espinosa y Abugataz a favor, unanimidad. Aprobado, correcto. Pasamos al siguiente punto. Es el predictamen recaído sobre el proyecto de ley que legisla sobre los consejos de consulta de las comunidades peruanas en el exterior. Vamos a ver. Mediante esta iniciativa se propone establecer un marco legal base para el funcionamiento de los consejos consultivos o consejos de consulta, precisando sus funciones y otorgándoseles un reconocimiento especial en el proceso de garantía del ejercicio de los derechos de los peruanos que viven en el exterior y la promoción de sus actividades. El proyecto fue derivado el 2 de abril del 2008 a la Comisión de Constitución y Reglamento. Como segunda comisión, la primera es la Comisión de Relaciones Exteriores. El proyecto busca establecer una ley marco para garantizar la existencia y funcionamiento de los consejos consultivos. En este sentido, se ha elaborado un texto sustitutorio en el cual se desarrollan los siguientes temas. En los artículos 1 y 2 se reconoce a los consejos de consulta de las comunidades peruanas en el exterior como expresión de la sociedad civil peruana residente en el exterior, cuya finalidad es la de constituir un espacio de diálogo y cooperación con las oficinas consulares en la perspectiva de sumar esfuerzos para la solución de los problemas que enfrentan los connacionales residentes en las correspondientes circunscripciones consulares. En el artículo 3 se define a las comunidades peruanas en el exterior como el conjunto de peruanos y peruanas que residen en una jurisdicción consular independientemente de su condición migratoria. Los artículos 4 y 5 precisan respectivamente los objetivos y funciones de los consejos de consulta, sin ir más allá de la razón de ser de tales consejos, ni asignarle funciones propias de los órganos del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esta línea, se ha tomado como referencia otros proyectos de ley que abordan la misma materia, pero que no fueron decretados a esta comisión. Mediante una disposición final única se establece que el Poder Ejecutivo expedirá el reglamento de la Ley de Consejos de Consulta, la cual debe asegurar la creación de los mismos y un adecuado cumplimiento de sus objetivos y funciones, precisando aspectos como su forma de constitución, el número de sus integrantes y la forma en que son elegidos. Esto ya sería vía reglamento, porque se ha optado por una ley general, una ley marco. Tienen ustedes el texto sustitutorio que forma parte del predictamen y en consecuencia abrimos el debate.
la palabra está ofrecida a los señores congresistas que deseen intervenir. Fue recomendada y exigida ya muchos años, pero últimamente por un evento. Diálogo, operación y fiscalización de la oficina consular. Yo no sé si la palabra fiscalización es la más oportuna para este caso, ¿no? Comprendo que es una suerte de vigilancia ciudadana, una cosa así, pero fiscalización puede tener una connotación distinta, ¿no? Porque yo creo que como todo ciudadano tiene derecho a criticar o lo que fuere, ¿no? A llamar la atención, pero yo creo que esa palabra puede ser un tanto excesiva, ¿no? Si es diálogo, cooperación y no sé, no encuentro la palabra feliz, pero vigilante a una acepción tan confrontacional. Observación. La palabra fiscalización implica también responsabilidades administrativas para el que fiscaliza, entonces observación de las funciones, observación del desarrollo de las funciones, no, porque van a vigilar, que van a observar justamente las actividades, no las funciones, el desenvolvimiento. Claro, el cumplimiento de los derechos de los peruanos que acuden a esa oficina, en fin, ¿no? Entonces, la observación. Pues si no, el de mañana, oiga, denme la contabilidad. Así es. Y observación de las funciones de la oficina consular, es una observación. Correcto, creo que aceptamos para evitar términos que puedan conllevar otro tipo. Observación de las funciones es así, constituir un espacio de diálogo, cooperación y observación de la función. Sí, pero señora presidenta, si me permite, pero las principales quejas de las comunidades peruanas en el exterior se refiere a la inacción o mal comportamiento de las oficinas consulares. Entonces, si simplemente van a ser observadores y pasivos y no van a tener ninguna opción, oportunidad de fiscalizar, ¿cuál es el sentido de formar esas comisiones? Estos consejos, o sea, si se les está quitando la facultad de fiscalizar las oficinas, estamos quitándole todo el sentido de la conformación de las. Yo pediría que se mantenga la palabra fiscalización. Yo entiendo que evidentemente todo ciudadano peruano aquí en el exterior y respecto a instituciones nacionales tienen el derecho de pedir información. Hasta está garantizado en la ley de participación ciudadana la rendición de cuentas, que es la información que tiene que dar una entidad pública, ¿no? Pero cuando hablamos de fiscalización, entendemos que tienen que ser demandantes autorizados para ellos. ¿Quién fiscaliza? Fiscaliza pues el Ministerio Público, fiscaliza el Congreso de la República, por ejemplo, ¿no? A través de sus entes correspondientes. Pero cualquier ciudadano puede fiscalizar o está premunido de una autoridad y una competencia para fiscalizar, pero no me parece, más sí para exigir informes, exigir rendición de cuentas, no, exigir buen funcionamiento de las competencias, ¿no? Informes sobre las actividades, etcétera, etcétera. Lo que no queremos convertir es estos entes tampoco en un centro, en un ring, ¿no? de enfrentamientos y de confrontación de nuestros compatriotas con las dependencias que estamos tratando más bien de modernizar. Sí, congresista Mayorga. Vea, presidenta y colegas, acá tenemos la resolución ministerial 1414 de Relaciones Exteriores del 2008, de 9 de diciembre del 2008. Aquí en el artículo 10 señala lo siguiente: el Consejo se abstendrá de realizar actividades de cualquier otra índole distinta a las señaladas en los presentes lineamientos. Particularmente, el Consejo se abstendrá de realizar actividades políticas, partidarias y o proselitistas. Y usted tiene el artículo 4 de la propuesta legislativa en dictamen.
Acá dice, inciso B, además de los otros aspectos del artículo 4, potenciar la participación política y social de los peruanos inmigrantes y de las entidades que trabajan en su integración. Potenciar la participación política y social de los peruanos inmigrantes y de las entidades que trabajan en su integración. Entonces acá se está produciendo una contradicción con los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y a la larga, Presidenta, esta situación puede traer consecuencias de interpretación de la norma, vamos a llegar a una ambigüedad o vamos a llegar a una contradicción entre un lineamiento general que nosotros, por elemental sujeción al Estado de Derecho, estamos obligados a tomar en consideración al momento de elaborar una propuesta legislativa. Y en ese sentido, acá estamos ante esta resolución ministerial sobre lineamientos para la organización de la relación entre el jefe de la oficina consular y los consejos de consulta. Entonces, yo considero, Presidenta, que esta propuesta legislativa guarda mucha contradicción con esa resolución ministerial, por lo que no considero que se pueda aprobar esta. O en todo caso, su debate pediría que se postergue para una próxima oportunidad, Presidenta. Solamente para señalarle que justamente lo que usted dice es cierto, pues, congresista Mayorga, no se vaya. Esta es la resolución ministerial que casi masivamente ha sido cuestionada, ha sido criticada, ha sido objetada por nuestros compatriotas. Precisamente es para resolver este problema que se está legislando. Ellos inclusive estaban sugiriendo el restablecimiento de una resolución ministerial anterior sobre este tema, que creo que era del 2004 exactamente. Esta era del 2008. Esta es la que ha causado el problema, congresista. Por eso es que una gran mayoría pidió una modificación de esto. Sí, congresista del Castillo. Yo creo que el sentido de la propuesta es promover una participación política y social, no quiere decir partidaria, que es probablemente lo que se ha referido el congresista Mayorga. Por ejemplo, el día que hay elecciones, estos comités promueven la mayor asistencia de peruanos, eso es promover una mayor participación política, ¿no? Eso no es vote por tal o por cual, ¿no? Sino es promover la participación. Opinar sobre temas es una forma de participación política. Si quiere, agréguele pues la palabra no partidarizada, si es que tiene esa preocupación. Pero ahora, yo quisiera ir un poco más allá, así como he opinado para recortar el concepto de fiscalización. Me parece que los consejos de consulta tienen que tener una presencia no solo a nivel del consulado, sino también a nivel de la embajada, porque la embajada es la dependencia superior, ¿no? Por tanto, creo que tendríamos que hacer algunos ajustes en el proyecto para que los consejos de consulta tengan esta misión de diálogo y de cooperación y de observación también alcance a la embajada, porque esa es la representación peruana en el exterior. El consulado a veces no son ni peruanos los cónsules en algunos lugares, ¿no? Pero la embajada sí, un embajador tiene que tener una representación formal y tiene que haber una personería de consulta, porque con este documento el embajador le puede decir: ¿sabe qué? Usted vaya a ser cónsul, ni me toque la puerta, ¿no? Y yo creo que acá tiene que ampliarse un poco más el concepto. Es cosa de corregir en algunos puntos, me imagino. Sí, cómo no. ¿Algún otro congresista que desee alcanzar alguna sugerencia, alguna inquietud? Bien, nosotros vamos a hacerle las correcciones y ya creo que al final lo traemos en la próxima sesión para someterlo a votación. ¿Si les parece bien? ¿Correcto? No hay un apuro. Lo podemos aprobar, señora Presidenta, con cargo a esa redacción, si lo tiene bien. Como ustedes deseen. Yo lo que quiero es que sean ustedes los que resuelvan con sus propuestas. La conducción y la presidencia de la comisión no tiene una posición. Si estamos de acuerdo en las ideas, creo que podrían aprobarlo. Correcto, con cargo a recoger las propuestas que se han hecho, incorporando la mayor amplitud de la participación, que abarque también el tema de la gestión de la propia embajada en sí, y que afine bien el inciso A del artículo 5. Correcto.
con estas dos premisas muy puntuales, a título de observación, solo una aclaración, señora con presidenta. todo gusto. Solamente para manifestarle que las embajadas tienen atribuciones distintas a las entidades consulares. Los cónsules son los que atienden los pedidos inmediatos y todo cuanto aquí se ha establecido. La embajada viene a ser ya un organismo de mayores, vamos a decir, atribuciones, pero que muy poco o nada tiene que ver con lo que está legislado. Aquí. Sin embargo, no hay ningún inconveniente, señora Presidenta, en que se revise y si la Presidencia considera algún punto que puede ser incorporado en buena hora. Pero lo cierto y evidente es que este documento es urgente que se apruebe, porque hay una situación total y completamente, oiga usted, diríamos así, preocupante en otros países. El caso de España, por ejemplo, ¿no? Los abusos son de todos los días, oiga usted, no hay cómo ni forma de poder, calmar todo esto y atenderlos. Precisamente por España, que es uno de los lugares donde hay un conflicto muy evidente. Sí, congresista. Quizá para no desarticular lo redactado, podríamos hacer un artículo especial relativo a la embajada, ejercen su atribución y representación, y en lo que sea aplicable las demás disposiciones, ¿no? La asesoría está tomando nota puntual de los términos en los cuales podremos lograr nosotros una redacción adecuada que satisfaga todas las preocupaciones para poder traerles un documento y podemos aprobar con cargo a redacción. Sí, congresista Víctor Mayorga. Sí, presidenta. A mí sí me causa mucha preocupación esta ruptura del ordenamiento jurídico. Esto lo estoy diciendo como abogado y no solamente como congresista. Y para poder dar realmente una norma que pueda ser de utilidad para quienes están en el extranjero, en estas relaciones de los que viven afuera y el cónsul respectivo, yo creo que es importante en su caso tener que pedir también la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ellos son los autores de esta resolución ministerial. Y se supone que una resolución ministerial que viene con la firma del Presidente de la República y del señor Ministro de Relaciones Exteriores debe ser producto de algún debate que se ha dado en el Consejo de Ministros, aspecto sobre el cual seguramente el congresista Jorge Castillo nos puede dar inclusive toda una cátedra. Acá no creo que sea solamente una norma redactada por el Ministro de Relaciones Exteriores a título personal, bajo ninguna circunstancia. No conocemos exactamente cómo es ese mecanismo, pero no vaya a ser que por querer en el nombre de ayudar a los peruanos residentes en el extranjero estemos cometiendo una aberración jurídica. Esa es una preocupación fundamental. Por eso, Presidenta, en todo caso el voto nuestro va a ser absolutamente en contra. Bien, se trata de una norma marco para que sea reglamentada justamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ya el diagnóstico de la problemática, creo que la mayoría de comunidades lo conocen porque han sido informados por los propios compatriotas o han participado en diversos eventos que ellos han realizado en el exterior mismo y aquí en el país. Bien, con cargo entonces, señores, a hacer el afinamiento de redacción. Los señores congresistas que estén a favor del dictamen propuesto, sírvanse a expresarlo. Tomamos la votación. Congresista del Castillo, congresista Mulder, Alda Lazo, José Vargas, Javier Vallerriestra, Mercedes Cabanías, Aldo Estrada, congresista Marisol Espinosa. ¿Estamos en votación? A favor. En contra. Muy bien, ahora vamos a poner en contra. A favor, entonces, los señores congresistas que he mencionado, y se ha tomado grabación ya al respecto. Ahora, los señores congresistas que estén en contra. Congresista Bogatá, congresista Marisol Espinosa, congresista Víctor Mayorga. Y los congresistas que se abstengan, no hay ninguno porque ya suma exactamente la cantidad de asistentes. Bien, aprobado por mayoría. Pasamos al siguiente dictamen, señores congresistas. Es propuesta de resolución legislativa, el siguiente proyecto, en relación a la restitución del artículo 25 conforme al texto que figuraba antes de la modificación introducida en el 2007, en el mes de octubre. Estamos ya en el siguiente proyecto de ley.
El proyecto de ley de resolución legislativa tiene por objeto establecer dos modificaciones a fin de restablecer que el reemplazo procede cuando un congresista ha sido condenado mediante sentencia firme por la comisión de delito doloso. Cuando un congresista tenga instrucción abierta, no, es simplemente el primer paso, el primer tema. Sí, congresista Mulder. Presidenta, entiendo que esta modificación está motivada por tema de coyuntura, no por un tema de preocupación de fondo. Desafortunadamente, cuando se legisla motivados por esos temas de coyuntura es cuando entran las desnaturalizaciones, porque el actual texto del artículo 25 también un poco como que entró por coyunturas específicas al final de la legislatura anterior o del Congreso anterior, y ahora por las mismas razones vamos a volver a un texto que ya habíamos cambiado. Y la verdad, Presidenta, es que una comisión como la nuestra debe ser mucho más reflexiva y darse el tiempo suficiente como para que cada vez que tengamos un debate sobre este tipo de cosas lo hagamos con la frialdad que corresponde. Ahora bien, entiendo que este texto surgió como propuestas periodísticas alrededor del tema de la congresista Rocío González, ¿no? Buscando la manera que se le aplicase a ella, en la medida en que había sido objeto de una sentencia condenatoria por delito doloso, pero suspendida, que se le aplicase a ella una suerte de sanción. Y por lo visto no ha sido falta hacer las modificaciones respectivas que ahora se están proponiendo para que se haya operado de esa manera. Entiendo que sí. Básicamente, sobre la congresista Rocío González se aplicó el texto anterior, no el modificado, porque además hubo una explicación en el propio texto del reglamento que señalaba que la modificación que se estaba introduciendo no afectaba casos que estaban en marcha o anteriores que se hubiesen producido a la aplicación o a la aprobación de la modificación. O sea, tenía ese marco legal anterior, le correspondía el caso de la congresista Rocío González. Gracias, congresista. Sí, yo iba a decir eso, estoy justamente a la mitad de mi intervención. Lo que sucede es que se buscó ese argumento porque el texto no acompañaba, pero se dijo que el texto debía decir lo que ahora se está proponiendo. Y entonces por eso es que con la velocidad que es más lenta para el debate de un tema constitucional, recién estamos viendo este tema. Entonces aquí creo que lo que sucede es que siempre estamos un poco al vaivén de las cosas. Y aquí en el fondo lo que se está tratando de discutir es el tema de la extensión de la inmunidad parlamentaria. Lo que ha sido siempre tradición en el Perú es que la inmunidad parlamentaria protege a la persona elegida por el pueblo, independientemente de si tuviera o no tuviera en el momento de su elección una sanción o no. Aquí han habido muchos casos de perseguidos políticos acusados por delitos que están en el Código Penal, pero de motivación política, que fueron sacados de las cárceles por el voto popular, por ejemplo. No podría aplicarse esa norma, entonces, ahora. Pero, en fin, en todo caso, esta propuesta que se está haciendo, Presidenta, contiene, a mi modo de ver, una incoherencia. Porque establece la muerte, la enfermedad o el accidente que inhabilite de manera permanente en el ejercicio de las funciones al parlamentario. Y después agrega o, y establece una inhabilitación o destitución de juicio político constitucional, que también es permanente. Pero agrega una sentencia condenatoria por delito doloso que ya no es permanente. Entonces allí tendría que establecerse que el reemplazo del accesitario tendría que ser solo por el tiempo que dure esa sentencia. De manera que al agregarse un plazo solamente para este último párrafo, tendría que, por ejercicio propio del castellano y de la facilidad con la que deben interpretarse las normas, establecerse un punto seguido o un párrafo adicional para el caso específico de la sentencia por delito doloso, porque el primer párrafo tendría que hablar de las condiciones permanentes para el reemplazo y el segundo tendría que hablar por el tema específico de una sentencia condenatoria por delito doloso. Ahora, la diferencia aquí es que se está estableciendo que a diferencia del texto actual, esta sentencia puede ser suspendida. Puede ser incluso una sentencia porque hay sentencias de pocos días, ¿no?
y que no son efectivas. Entonces ahí va a operar, seguramente puede operar la posibilidad de que un parlamentario sea reemplazado pues por una semana solamente, ¿no? Y después regrese, porque puede haber casos sumamente leves. Y tratándose además de casos en los que la gran mayoría de los delitos del Código Penal no sufren carcelería, ¿no? De manera entonces, Presidenta, que sin ir hacia el fondo de cuál porque está condenado, tenga evidentemente un plazo que es el plazo propio de la condena, que ese es un elemento fundamental. Ofrecemos la palabra al congresista Aldo Estrada. Señora Presidenta, yo creo que el texto está debidamente bien redactado. Un parlamentario que ha sido condenado por delito doloso, repito, no puede seguir ejerciendo esta función, señora Presidenta. Hay que tener en cuenta que el congresista tiene que ser alguien que, por su propia conducta, las condiciones, oiga usted, que desempeña, hacen que tenga, una calidad tan especial y tan singular, que luego de haber cometido un delito doloso, que es intencional, no puede, pues por ninguna razón, después de ser condenado, continuar en el cargo. Tiene que ser necesariamente, sustituido por el accesitario, y no por el tiempo de la condena, sino permanentemente, señora Presidenta. El caso, estamos indudablemente volviendo, creo yo, al texto originario que existía, porque el actual del artículo 25 dice que solamente procederá siempre y cuando la condena sea de prisión efectiva, ¿no? Eso ha sido reemplazado o institucionalizado creo que hace un año atrás, pero lo cierto y lo evidente es que un congresista condenado por un delito doloso, es decir, intencional, cualquiera que sea la pena de 1 año, 2 años, 6 meses, en fin, no tiene la calidad moral, señora Presidenta, para seguir ejerciendo el cargo, y como tal debe ser sustituido por el accesitario. Gracias. Seguimos ofreciendo la palabra. Señora Presidenta, congresista Bayarriesta. Esto es un problema constitucional, no es un problema de la biografía del individuo. Si el individuo tuvo una condena a pena efectiva por delito doloso y la cumplió, ha quedado inhabilitado. Si la sentencia no lo dice, evidentemente que esté expedito, salvo que nuestro puritanismo nos llevara a la posición de que no puede postular aquella persona que haya sufrido en algún momento una condena penal por delito doloso. Yo entiendo que si un congresista en el curso de su mandato sufre una condena por delito doloso, mientras esté cumpliendo esa condena no puede estar acá, tiene que venir el accesitario. Pero si la cumplió y no tiene ninguna inhabilitación ulterior, está expedito. Incluso hay casos de condenas suspendidas que pueden dar lugar a que se considere que se está cumpliendo una sentencia, porque la sentencia tiene perfiles que no consisten necesariamente en ir a la cárcel, sino comparecer ante el juzgado cada 15 días, rendir cuenta de sus actividades. Entonces está cumpliendo sentencia. Y además, por mi experiencia española, he visto casos mucho más dramáticos. Gente que fue condenada por pertenecer a la ETA y haber realizado actos terroristas, fueron elegidos por su pueblo como diputados y fueron a las cámaras y se sentaron con toda la burguesía española. Bueno, pero es que el delito de terrorismo no se considera político técnicamente. Nosotros que somos rojos podemos considerarlo, pero en general la doctrina dice no. El método para cometer un delito no solo interesa la intención. Quiero cambiar al Estado, quiero destruir al mundo, quiero construir una nueva sociedad. Muy bien, pero ¿qué método emplea usted? El hitlerismo con la eliminación de los judíos, entonces ya no es político, es un crimen contra la humanidad. Quiero destruir a la burguesía peruana y a su oligarquía y comienzo a matar inocentes dando balazos por la espalda, entonces no es político, no interesa el método. En España, sin embargo, ha habido mucha gente de la ETA que se incorporó a las cortes o a sus parlamentos locales. Mauricio Mulder. Además, Presidenta, el Código Penal está plagado de delitos que pueden ser interpretados como políticos. Es decir, tiene usted rebelión, sedición, tranquilidad pública, motín, que muchas veces se utilizan dentro del ordenamiento jurídico para perseguir políticamente a alguien.
Y una democracia no cuajada como la peruana a veces es proclive a ese tipo de acciones. Entonces, cuando existe una frontera débil, feble entre lo político y lo penal, muchas veces por acción de protesta que se hacen en defensa de la democracia, etcétera, entonces hay que ser muy cuidadoso en preservar la acción política y no convertir el cadalso judicial en una herramienta política, que es lo que ha sucedido en muchas oportunidades. Entonces, una persona que sufre una condena, ya de por sí, si es política, puede tener alguna connotación, pero encima inhabilitarla de por vida política puede tener alguna connotación, pero encima inhabilitarla de por vida, pese a que puede haber sido un delito leve, me parece francamente un puritanismo exagerado, que para ir hacia justamente lo que ha dicho Javier. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Mauricio, pero cuando un gobierno totalitario o cuando un gobierno democrático con pretensiones represivas persigue, no le dice a un individuo que ha cometido rebelión, sedición y motín, porque sabe que con ese camino no llega a ningún lado. Yo pido la extradición de Aldo Estrada a Italia por rebelión, sedición y motín, no lo entregan, pero si lo pongo como genocidio, sí lo entregan, porque ese es un delito de otro tipo. ¿Cómo no? Con todo gusto, congresista Aldo Estrada. Señora Presidenta, el tema sin duda tiene muchas aristas, ¿no? Podíamos pasarnos toda la mañana debatiendo y discutiendo, señora Presidenta. Yo le pido a usted y a los colegas que lo veamos en la próxima sesión. Traeremos los criterios mejor estructurados y con toda seguridad mejorará este texto de tal forma que, bueno, de este modo responderemos a una serie de situaciones y hechos que resultan muchos de estos atendibles. Yo le pido, señora Presidenta, por favor, que se postergue para la próxima sesión. Siendo Aldo Estrada un excelente polemista, cada vez que hay polémica pide aplazamiento. Y viene con nuevos bríos y mejores armas. Además, todos tenemos una idea clara. Sabemos lo que es el delito político, que es el delito común. ¿Qué quiere? Que vayamos a hacer un posgrado a la universidad para que nos expliquen la posición. Estamos muy claros. Por ejemplo, a Víctor Raúl de la Torre. ¿De qué lo acusaban? Lo acusaban del 3 de octubre, pero decían no, asesinato de la marinería, no decían rebelión, sedición, motín. Y entonces llegó esto al Tribunal de la Haya. El Tribunal de la Haya definió las cosas, dijo que eran delitos políticos y no comunes y que el asilo debía cesar. Por ejemplo, hay un caso en el que yo no simpatizo con el individuo, con Pizango, creo que se llama, que está refugiado en Nicaragua. Se le hace los actos que ha cometido son políticos, los hemos calificado en otra forma, pero realmente ese tipo era un agitador. Ahora, el Estado tiene derecho pues a defenderse de individuos así y ha inventado toda una leyenda que lo magnifica cuando me parece que el tipo es insignificante. Y yo creo que estamos en un consenso en que maduremos un poco más, no hay ningún inconveniente en dejarlo siempre en este punto y en orden del día, correcto. Pasamos al siguiente tema relativo a la eliminación, supuesta eliminación, probable eliminación, al debate del Consejo Consultivo de la RENIEC y designación del jefe de esta institución por concurso público en relación a que la única función que se le había otorgado al Consejo Consultivo de la RENIEC era el proponer una terna para que el Consejo de la Magistratura nombre al jefe de la RENIEC. Al respecto, voy a otorgar la palabra, aunque sea para que me digan que en la próxima lo vemos, no hay problema, que sea, bien, la próxima también. Señores, pido dispensa del trámite de aprobación de acta para aprobar los acuerdos que ejecutar los acuerdos que hemos tomado. Los que estén a favor, sin expresar, los que estén en contra, ninguno. Muchísimas gracias. Siendo las 11 del día con 9 minutos, levantamos la sesión. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera finalizamos la transmisión en vivo desde la Sala 1, donde la Comisión de Constitución dejó pendiente para su debate la próxima semana la modificación del artículo 90 de la Constitución a fin de reincorporar la renovación parcial del Congreso de la República, así como la modificación del artículo 25 del reglamento del Congreso. Además, aprobó la ampliación de plazo días hábiles de la Comisión Revisora de Protección frente a la violencia familiar, además de sancionar el reconocimiento legal y funciones de los consejos de consulta de las comunidades peruanas en el exterior. Eso es todo lo que tenemos que informar. Continúe con nuestra programación.